Bueno, buenas tardes Silvia. Vamos a compartir con vos algunas de las preguntas que nos hicieron llegar los participantes del curso a distancia para después ponerlas en común con ellos. Por la primera, ¿en qué consiste la enseñanza para la comprensión? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con este marco? A grandes rasgos, ¿nos podés contar? Sí, bueno, en principio pensamos en términos de comprensión cuando decimos que un alumno puede resolver y analizar el mundo en el que él está viviendo cotidianamente y utilizar los conocimientos que aprende en la escuela para ello. La enseñanza para la comprensión tiene básicamente dos ejes centrales. Uno, que tiene una mirada muy puesta sobre el alumno. En general, la enseñanza tradicional se ha preocupado durante muchos años, y gran parte de lo que fue la concepción de la enseñanza, en los contenidos a ser enseñados. Y lo que produce la enseñanza para la comprensión es una mirada sobre el alumno, es decir, mirar el proceso, cómo aprende, quién es este alumno, cuáles son sus intereses y también un concepto respecto del conocimiento. Entonces, cuando piensa en el alumno, toma ciertas teorías, como la teoría de las inteligencias múltiples, que establece que no tenemos una única inteligencia que se mide por un coeficiente intelectual, sino que tenemos diversas capacidades, Gardner las llama las inteligencias, y en estas capacidades, que son capacidades lingüísticas, capacidades lógicas, capacidades sinestésicas, es decir, del movimiento, capacidad espacial, capacidad musical, nos permite ser desarrolladas a lo largo de nuestra vida. Entonces, esto propone para la escuela un abordaje que no simplemente se dedique exclusivamente a lo verbal y a lo cuantitativo, que así también es como se medía y se mide la inteligencia, sino un abordaje que actúe sobre una multiplicidad de recursos y estrategias a ser llevados dentro del aula. Es decir, que los alumnos, y lo llaman concretamente las puertas de entrada al conocimiento, es decir, que en el aula tienen que sucederse cuestiones vinculadas con la literatura, con el dibujo, con la oralidad, con lo lógico cuantitativo. Entonces, cualquier contenido para ser enseñado y para que verdaderamente los diferentes tipos de alumnos puedan llegar a él, tiene que ser abordado desde una multiplicidad de recursos. Y por otro lado, también entiende que es el conocimiento, que el conocimiento no es una información a ser repetida, sino que es un saber hacer. O sea, el conocimiento nos tiene que servir para algo, no en el sentido funcionalista del término, sino en el sentido de que nos permita analizar más en profundidad una situación determinada, poder hacer algo, utilizar alguna herramienta, poder tomar decisiones, poder resolver problemas. Entonces no es un conocimiento estático y enunciativo, sino que es un saber hacer. Y estos son los dos ejes que determinan la enseñanza para la comprensión. Perfecto. Y si tuvieras que puntualizar algunos conceptos claves de este marco, ¿cuáles dirías que podrían ser? Bueno, la ventaja que tiene el marco, a diferencia de otras teorías respecto de la enseñanza y del aprendizaje, es que el marco ha instalado un proyecto para hacer en el aula. O sea, ha determinado algunos elementos que son los que habitualmente los docentes utilizamos en el aula, como por ejemplo enseñar un contenido, plantearnos unos objetivos, hacer unas actividades. Lo que hace el marco es pensar un proyecto de aula, y en ese sentido toma 4 conceptos que no es solamente un cambio de denominación, sino que trata de pensar un aula diferente. Entonces, en ese sentido hablamos de tópicos generativos, de metas de comprensión, de desempeños de comprensión y de evaluación diagnóstica continua. Entonces, estos elementos son distintas estrategias para el trabajo en el aula. Y en ese sentido, que yo leí algunas de las preguntas que ustedes me acercaron, quería diferenciar la idea de un marco conceptual de un método. Porque cuando nosotros pensamos en términos de método, el método es un procedimiento que tiene una serie de pasos a ser cumplidos. El paso 1, después el paso 2, el paso 3, etc.
Un marco conceptual no es eso, es una estructura que tiene en sí mismo una serie de conceptos e ideas centrales que nos permiten, en este caso, mirar las prácticas de enseñanza y tratar de transformar aquello que cotidianamente sucede en la escuela. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que dice: ¿cree usted que la enseñanza para la comprensión promueve el crecimiento del grupo y la creatividad individual? Bueno, es que primero tenemos que decir que conjuntamente con la idea de las inteligencias múltiples se tiene en cuenta que las aulas son heterogéneas. Es decir, pasamos de dejar de pensar que hay un contenido a ser enseñado, que a todos les llega de la misma manera y obtener un mismo resultado, que eran las ideas conductistas, taylorianas, pero que aún hoy están como muy instaladas en nuestras aulas, a pensar que en el aula hay una diversidad de sujetos. Es decir, que hay múltiples subjetividades sentadas allí. Lo que permite el marco es que distintos grupos de chicos que están hoy, chicos y jóvenes que están hoy en nuestras aulas, puedan trabajar distintos recorridos, es decir, construir ese conocimiento a partir de diferentes recorridos, que no hay un único modo de aprender y que eso debe instalarse en el aula. Entonces, desde esta perspectiva es que se torna creativo, porque partimos de las preguntas de los alumnos, de sus propias hipótesis, y dejamos que ellos hagan ese recorrido. Y a veces los resultados son diversos y se llegan por caminos distintos. ¿Qué lugar ocupa desde este enfoque el saber por el saber mismo o bien el placer por el conocer? Y a mí me parece que el placer por conocer es algo que también se enseña. Lamentablemente, hoy cuando escuchamos a los docentes quejarse de que en la escuela los alumnos están apáticos, que no hay nada que les interese, es porque me parece que se pierde una serie de entusiasmos que hay por fuera de la escuela y la escuela no sabe cómo capturarlos. Cuando nosotros vemos los chicos en un cibercafé o los chicos en la computadora de sus casas que son capaces de probar e intentar de múltiples maneras para que algo les funcione, esto en la escuela no está bien visto, porque el error en la escuela es algo que o está castigado con una nota, o la maestra o la profesora rápidamente dice esto está mal. Entonces hay una multiplicidad de factores que conviven hoy en la escuela que de verdad frustran bastante al alumno, porque finalmente lo que los alumnos hacen es algo que César Macher ha llamado con la idea de estudiantar, o sea, aprenden muy bien el rol de estudiante, que es, bueno, ¿qué quiere este docente? Responderle a ese docente. Y cuando esto ocurre en la escuela, se le quita ese saber, esa curiosidad que todo chico y que todo adolescente tiene por aprender algo. Ahora hay que ver si en la escuela hay realmente problemas auténticos para los cuales merezca la pena aprender y desafiarse. Los docentes se quejan porque dicen, claro, los chicos van a internet y hacen copy-paste. Hacen copy-paste porque eso les da resultado. Si uno produjera algún problema que no sea tan sencillo de ubicar en internet ni en ningún libro y los desafiara verdaderamente a inventar, a imaginar otras soluciones, seguramente no harían copy-paste. Entonces el problema no es el copy-paste, el problema es si nosotros problematizamos la enseñanza y si logramos enganchar a nuestros alumnos con cosas que de verdad cuando los vemos afuera están enganchados. Y esto no está dentro de la escuela. Bueno, este es nuestro desafío.